Ha sido una semana intensa, pero qué bueno, gloria a Dios, porque hemos tenido una semana intensa en donde el Señor, ¿verdad?, ha hecho lo que tiene que hacer, se ha manifestado, se ha glorificado y ha estado en control de nuestras vidas. Qué bueno, porque hemos tenido una semana intensa. Eso quiere decir que el Señor ha estado ahí demandando mucho trabajo de nosotros. Gloria a Dios, aleluya, y qué bueno, aleluya, qué rico, amén. Hermano, y esta semana yo quiero decirle a esto. Cuando las hermanas me pidieron la palabra, ¿verdad?, ellas lo contaron un poco en la clase de la mañana. Estuvieron, Pastor, ¿cuál va a ser la palabra esta semana? Y yo le mandé un mensaje de texto, como le envío siempre, diciéndole predicación 9 y 3. Y Cedi cayó en crisis. Emma tuvo que ir a recoger el trabajo. Se llamaron a Celiden, que es la mamá de Emma. Mira, me envió un mensaje y dice: pastora, ¿va a hablar de pulgadas? Porque estaba en comillita, de verdad, sí. Y entonces yo le dije: hermana, nada tiene que ver con medidas. Porque como decía el 3 y las pulgaditas, pues ella pensó que realmente era 3 pulgadas. Señor. Y 9 pies con 3 pulgadas. Y entonces, pues la realidad es que estuvieron una semana, 2 o 3 días, en que como que en esa crisis, la pastora se tostó una vez más. La pastora una vez más está diciendo cosas que no entiendo. Y vamos a ver qué es esto. Y entonces Mirna me dijo algo muy bueno. En el mensaje del texto me dijo: como buena discípula, leeré la palabra. Digo: Señor, empezó a descender tu revelación. Señor, comenzó a descender. Padre amado, mi Dios, y a manifestarse en tu espíritu. Segui me envió otro mensaje, me dice: estoy entendiendo que se trata de discípulos. Digo: Señor, sigues hablando. Señor, qué bueno que sigues hablando. Pero pastora, he tenido que llamar a Celide para que me diga qué es lo que usted quiere decir. Hablamos de discípulos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esos revistas. ¿No estamos acostumbrados? Y ya mismo lo voy a decir. Y nosotros cuando hablamos de discípulos siempre pensamos en palabra aprendiz. Aprendiz. ¿Qué tengo que aprender? Cuando hablamos de discípulos pensamos: yo soy estudiante, yo soy una alumna. Pero si lo definimos, entonces podemos decir que el discípulo se refiere a una persona que aprende que una doctrina, un arte, una ciencia, una enseñanza con la guía de un maestro. La noción del discípulo también hace mención al individuo que sigue la corriente de una escuela o de un líder, pese a que vivamos en tiempos posteriores a lo vivido por el maestro. Obviamente a nosotros los cristianos cuando escuchamos la palabra discípulo, inmediatamente pensamos en quién, en los 12 apóstoles, pensamos en Jesucristo. Amén, eso es así. Y los discípulos de Jesucristo, por otra parte, son los 12 escogidos por el propio Jesús. Oiga bien esto: los discípulos o apóstoles fueron escogidos por el propio Jesús. Allí no estaba Juan escogiendo, allí no estaba Caifás. Ese hombre hasta el nombre lo tiene feo. Allí estaba el mismo Jesús llamando a sus hombres para enviarlos. Escogidos por el propio Jesús para que lo ayuden a predicar. Wow. En un sentido más amplio, los cristianos, todos los cristianos se supone que seamos discípulos de Cristo. Amén. Si Padre estuviera aquí, estuviera con el cachachado.
porque usted sabe que él dice los elegantes y ponderados discípulos de Cristo. Así que, pero realmente todos, sin denominación, sin doctrina, quitándole los apellidos, quitándole lo que nosotros dividimos, porque hemos segmentado la iglesia. Nosotros le hemos puesto apellido a las iglesias, las hemos segmentado. Pero todos y cada uno de nosotros, al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, al aceptar sus enseñanzas, nos convertimos en discípulos de Él. Algunas corrientes, algunas personas piensan, sin embargo, y establecen que los discípulos son aquellos escogidos y enviados por Jesús, que lo han conocido y que han sido testigos de su resurrección. Eso es lo que bíblicamente también muchos definen como apóstoles. No la definición que terrenalmente estamos dando hoy día. Y que no entro porque estaríamos 5 horas hablando de todas esas cosas de los llamados apóstoles. Porque es que cuando hablamos de apóstol, decimos que es un enviado. Oye, pero para él enviarme yo tengo que haber estado con él, haberlo conocido a él. Y entonces dice que el apóstol es uno que representa a quien lo envía en todo. Oye, para yo representar a Dios, primero tengo que tener a Dios en mi corazón y amor en mi corazón. Entonces, ¿cómo voy a representar lo que Él no es? Eso son otra mente, eso es otra predicación. Porque vamos a hablar de este concepto porque parte del problema de muchos de nosotros es que nos acomodamos en la definición de aprendiz. Es que yo no sé, pastor. Es que yo estoy aprendiendo. Es que todavía me falta mucho. Vamos a profetizar, eso no pasa en esta iglesia. Amén. Dios. Aleluya. Y mucha gente se ha quedado en esta definición de estudiante y no van más allá. Y hermanos, y cuando hablamos de discípulos, cuando hablamos de los discípulos de Jesucristo, fueron los seguidores de Jesús, los cuales iban aprendiendo día a día mientras caminaban con Jesús. Porque es para tú aprender a alguien de algo, oye, tú tienes que estar con esa persona en todo momento. ¿Qué tú haces cuando tú quieres aprender de alguien? ¿Qué tú haces? Compartes con él, estás con él, hablas con él, lo escuchas, le preguntas, lees sobre él, ¿verdad? Pues si queremos ser discípulos de Cristo, vamos a comenzar a seguir a Jesucristo. Amén. Oye, ese fue el que nos llamó, y si ese es el que nos llamó, ese es el que tenemos que seguir realmente. Amén. Hermano, no podemos quedarnos en la frase, en la definición, soy discípulo, soy un estudiante, soy aprendiz, soy alumna. Oye, ¿qué pasa? Eres seguidor de Jesucristo. Y más aún, nos vienen diciendo, oye, es Jesucristo quien te está llamando, es Jesucristo quien te está enviando. Entonces, ¿por qué te quedas sentados así? Alabado Dios, aleluya. Cuando usted quiere aprender de alguien, observa continuamente todo lo que hace, todo lo que habla. Y eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Oye, y vemos en muchos pasajes cómo se movían de un lado para otro, para seguirlo sin importar a dónde fuera. No se me ha olvidado cuál es la palabra, porque es la palabra que le vamos a dar. Y es que cuando hablamos de discípulos pensamos siempre en 12. Pero cuando hablamos de discípulos pensamos en 11 más 1. Acá lo bueno, y se quedó Judas solito. Siempre que pensamos en discípulos, a nuestra mente, ¿qué viene? Hubo 11, pero hubo uno que traicionó a Jesús. Y entonces tenemos el concepto de los 12, 12 menos 1 son 11. Siempre fueron 12, pero no esa palabra, lo voy a decir otra cosa. Y pensamos 11, pero Judas es el que traicionó.
el que luego se suicidó. Así que muchas veces pensamos en 11 discípulos que siguieron a Cristo y el que lo traicionó, porque siempre estamos enfocando en lo menos bueno o en lo que no es bueno. Pero hermano, pocas veces pensamos en que hubo 12 discípulos que estaban mal, y debemos pensar que hubo 9 y 3. 9 y 3. Y esto no lo digo yo. Esto que hubo 9 y 3, no lo digo yo. Vamos a la palabra. Para que veamos que Jesús escogió a 3 discípulos para que fueran testigos de unos eventos sumamente importantes en su vida. Vamos a la palabra de Mateo. Mateo 17. Amén. 6 días después, y ya mismo vamos a todo lo que es. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y el 2 dice, y se transfiguró, oiga, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oye, ¿quién hubiese testigo de algo tan maravilloso? Esos 3 fueron testigos de la transfiguración. Esos 3 fueron testigos de cuando Moisés y Elías descendieron y se transfiguraron, y se transfiguró Jesús. ¿Usted se imagina usted allí siendo testigo de algo tan poderoso, tan majestuoso, tan hermoso, como usted lograr ver la transfiguración de nuestro Padre, de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús? Esos privilegios no los tuvieron todos los discípulos, hermano. Esos privilegios los tuvieron los discípulos más cercanos a Jesús. Esos 3 discípulos que estuvieron ahí cerquita de Jesús. Lo que él dijo, ven para acá. ¿Tú te imaginas que ahora en este momento el Señor llamara por tu nombre y dice, yo te he escogido para ser mi discípulo, y yo quiero que tú vayas y prediques la buena nueva, pero que algunos de ustedes se dicen, pero ustedes terminan que les quiero enseñar algo? Aleluya, mi alma te alaba, gloria a Dios por eso. ¿Usted se imagina eso, mi hermano? Oye, cuando yo vi eso, wow, Padre amado, qué privilegio. Tuvieron Jacobo, que unos le dicen Jacobo y otros le dicen Santiago. Pero qué privilegio tuvieron esos 3. Fue hermoso, hermano. Los otros 9 no dicen lo que estaban haciendo en ese momento, por lo menos, ¿verdad? Allí lo que dice, vengan ustedes 3. Vengan conmigo ustedes 3. Y allí en el monte Tabor, él le dijo, venga. Y luego, hermano, vemos luego nuevamente que Jesús le hace testigo de otros momentos también fuertes y dolorosos. Y vemos en Mateo 26:36. Ahí mismo nos vamos. En Mateo 26:36. Y leemos que dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Oye, en el momento de dolor, ¿a quién tú llamas? En el momento de dolor, ¿pero llamas a cualquier amigo? No. Llamas a los más cercanos. Llamas a esos amigos que tú dices, yo quiero que tú estés conmigo en ese momento de dolor. Yo quiero que estés conmigo en ese momento de angustia. Yo quiero que tú estés conmigo en ese momento de agonía. Porque sabes que en ti puede estar también sosteniéndose, hermano. ¿Qué le fallaron? Esos son otros 20 pesos, otra predicación. Pero Jesús los llamó en ese momento. ¿Por qué?
dice la palabra, llegó Jesús con ellos y los llamó y le dijo, siéntense aquí. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, porque eso lo vemos en el 4:21, que dice que esos son los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Oye, de momento tú estás y un amigo te dice, ¿puedes venir acá? ¿Puedes estar conmigo? Y de momento ese amigo está delante de ti y comienza a entristecerse, comienza a llorar en gran manera. Y dice, wow, Padre amado, eso hizo Jesús con sus discípulos. Con eso que fueron cercanos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo escogió para que velaran con él y dijo, aleluya, quedaos aquí y velad conmigo. Escogió a sus discípulos más cercanos. Pero como Dios es tan hermoso y tan poderoso, lamentablemente nos enseñó también que esos tres discípulos, en quien Él había confiado, ¿verdad?, su angustia, le fallaron. Como tú y yo le fallamos tantas veces, en quien ha confiado lo que Él quiere para el mundo, para la iglesia. Y estamos dormidos como si quedáramos dormidos ellos. Vive Jesús. Vive Jesús. Aleluya. Y si seguimos, vemos a Pedro al lado, de Santiago, a Jacobo, a Santiago, que es Jacobo, y a Juan, que fueron los tres discípulos más cercanos a Salvador. Y no solamente estuvieron presentes ahí, esos fueron los tres que estuvieron presentes también en la resurrección, o cuando Él fue a donde la hija de Jairo. Esos tres también estuvieron allí. Esos tres también con Andrés fueron allí al Monte de los Olivos. Interrogaron a Jesús sobre las señales del mundo. Y esos son también Pedro y Juan los encargados de preparar la última cena que Jesús tuvo con ellos. Mira todas las encomiendas, hermano. Mira todas las cosas que le demandó a ellos. Por eso luego dice, ¿verdad?, que en Gálatas, por eso Santiago, Pedro y Juan eran tenidos como columnas de la iglesia. Y es que en ocasiones, hermanos, habemos 50, habemos 60, pero solo hay una como columna de la iglesia, o solo hay dos como columnas de la iglesia, o hay tres como columnas de la iglesia. Esas columnas están cansados, desbaratados, pero nosotros seguimos ahí viendo y ni tan siquiera nos levantamos a preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo hacer algo para que tú puedas entonces liberar tus manos cansadas de lo que estás haciendo? Vive Jehová, aleluya. Santo, alaba a tu Dios, aleluya. Vive Jesús. Me va a decir que yo no soy parte de los Vive Jehová, aleluya. las excusas. Santo eres Jesús. Hermano, y la realidad es que a estos tres Jesús quería que aprendieran algo más íntimo de Él. Algo poderoso. Algo que los impactó, algo que los marcó por el resto de su vida. Y es que en ocasiones, como discípulos de Cristo en estos tiempos, unos estamos más cerca que otros. Y en las iglesias pasa que unos están más cerca de los pastores o los líderes que otros. Quizás hay algunos a quienes les toque vivir una experiencia diferente a la de los demás. La Biblia no dice por qué esos tres fueron escogidos. Oye, pero a lo mejor eran los tres más aprontados. A lo mejor era que cuando Jesús te decía voy, se voy contigo. A lo mejor era que cuando Jesús tenía que hacer algo, yo quiero estar ahí. A lo mejor era que cuando veía a Jesús, ¿te puedo ayudar en algo? A lo mejor era eso. La Biblia no dice por qué. Pero sí dice que fueron cercanos a Jesús. Como en ocasiones, muchas veces cuando estamos en las gradas, muchas veces cuando estamos en las gradas, estamos diciendo el pastor siempre está con fulano, prensejo, sutanejo, pero en las gradas no vemos que ese es el que llama al pastor, pastor, ¿en qué te ayudo? Pastor, estoy aquí para lo que me necesite,
ni vemos ni escuchamos eso. Lo que pasa es que en las gradas lo único que hacemos es observar y quedarnos sentados. Aleluya. Alaba, pueblo, aleluya. Santo. Venga, alábalo. Quizás hay algunos quienes les toque vivir esa experiencia. Posiblemente a algunos de nosotros se nos delega algunas tareas, trabajos, funciones que no a todos se los puede delegar. Y vemos como el mismo Jesús lo hizo con sus propios discípulos. ¿Por qué escogió a ellos? No lo sé. No me pregunte, él era soberano. Yo no estoy para preguntar por qué escogiste a Pedro, a Juan y a Jacobo. Yo estoy para seguir lo que hizo Jesucristo cuando dijo, ir por el mundo a predicar el Evangelio. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué los escogió? No sé. Pero sí sabemos que entre los 12 que hubo, estos vivieron unas experiencias que a otros no les tocó vivir. Sin embargo, eso no fue causa de discusión entre ellos. Los vimos peleando por 40 cosas, pero no por eso. No los vimos en confrontación por eso. ¿O no fue motivo de situaciones entre ellos? No sabemos, ¿verdad?, que entre los discípulos hubo disputas o cuestionamientos. Pero no vimos a nadie preguntándole, oye Jesús, ¿por qué tú te llevaste a Jacobo y a Juan y a Pedro y a mí me dejaste acá? Tú me dejaste a mí. ¿Sabes qué? Tú te llevaste a ellos a que fueran testigos de la transfiguración y yo estaba fregando los trastes. No vemos que dice eso. No lo vemos. Dios tiene un plan y un propósito para todos. Amén. Y en nuestra iglesia muchas veces sucede que pensamos que los más cercanos al pastor son aquellos los que están en el ministerio de danza, son aquellos que están en el ministerio de adoración, son aquellos que están en el ministerio de intercesión, es aquellos que están en un ministerio. Hermano, no es así. No es así. El que está más cerca del pastor es el que está más cerca de Dios. Amén. El que quiere estar más cerca de Dios, el que quiere trabajar para las cosas. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que quiere hacer lo que Dios le pida que haga. Amén. Eso en ocasiones tenemos que preguntar. Si está en un ministerio, no, mira hermano, aquí hay gente que quizás no está en un ministerio. Pero usted me llama todos los días. Y hace muchas cosas. Aleluya. Callado. Si esta no es la época de los callados, si vamos a ver por ahí, ¿verdad? Aleluya. Pero hermano, ¿y sabes por qué? Porque en el venir todos son importantes. Amén. Pero hay unos que están más tiempo al lado del pastor, dispuestos a seguirle como servidores de Jesucristo. Como servidores de Jesucristo, Amén. no del pastor, para ayudarle el encomiendo que Jesús les ha dado. Pero de igual manera, piensan muchos hermanos que son los únicos que pueden estar más cerca del pastor. Eso no pasa en la iglesia. Vive Jesús. Y que los demás no hemos sido llamados a ser parte de servirle. Y lamentablemente en ocasiones caemos en el error de pensar que la iglesia se compone de un pequeño grupo, que nadie más debe tener responsabilidades, salvo aquellos que se entienden que son los hermanos. El pastor una, el líder no es tú, es por eso. El pastor lo que hace es como servidor también de Dios. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, hace mucho lo que Dios le dice. Pero nosotros no somos. Hay gente que me dice, pastora, ¿para qué yo soy buena en esta iglesia? ¿Para qué Dios me mandó a servir? Yo necesito saber qué está haciendo el Señor. Es como el Señor que se tiene que meter ahí en el sol y la tierra, dedicándole tiempo para que a usted le diga, a usted le digan qué es lo que Dios quiere de usted. Amén. Amén. Otra persona le puede confirmar,
pero la revelación es de Dios para usted. Yo no le puedo decir, Dios mío, Padre amado, Carlos, ¿tú sabes qué? Dios me dice, Carlos, que tú vas a ser evangelista. Santo. Bueno, recíbalo, eso sí, recíbalo. Y Carlos dice, a mí nunca Dios me ha llamado para ser evangelista. Entonces la pastora dice, olvídese, soy evangelista. Y usted va al otro y dice, le habla al evangelista Carlos Rosario. Qué bonito, ¿eh? Es bonito. Lo que pasa es que pesa más que lo que soy. Ay, santo, aleluya. ¿Verdad que sí? Le habla al evangelista Carlos Rosario y usted dice, amén, gloria a Dios, evangelista. Así la pastora lo dijo. ¿Qué Dios dijo? Estamos diciendo que los discípulos son ¿qué? ¿Escogidos por qué? Por Dios. ¿Por qué? Por Dios. Pues entonces es Dios quien llama. Amén. Pero hermano, te hablé de 9 y 3. Porque 9 y 3 son 12. Hubo 3 que son cercanos, pero comisionó a los 12 a trabajar. A los 12 los envió a trabajar. Hermano, a los 12. Jesús le permitió a sus discípulos ser testigos de unas cosas, pero a los 12 Jesús los envió, y dice las palabras en Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio potestad. Oye, no fue una poca, le cogió a los 12 y le dijo, estos 3 estuvieron cerca de mí, pero a todos les voy a dar potestad, a todos les voy a dar potestad, a todos les voy a dar autoridad. Y le dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Iglesia, es a toda la iglesia, es a toda la congregación, es a todo el mundo que Dios está llamando. No es a unos poquitos, hermanos, es a toda la iglesia a quien Dios llama a hacer la voluntad y a servirle a Dios. Amén. Y dice en Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. A toda la iglesia, a todos los discípulos, a toda la congregación, hermano. Y aunque siempre hablamos de que fueron 12, sabemos que un ministerio como el de Jesús, hermano, era muy lógico que no se quedara con esa cantidad tan limitada para hacer un trabajo tan grande como lo es llevar las buenas nuevas de salvación, como lo es el sanar enfermo, como lo es el libertar al cautivo, como lo es levantar al caído. Un ministerio tan importante no puede estar en manos de unos poquitos, hermano. Puedes haber sido testigo de los más grandes milagros, puedes haber sido testigo, puedes haber tenido la cercanía más grande, pero es a todo el mundo a quien Jesús está enviando. Amén. No unos pocos, no unos poquitos, no una cuarta parte, porque si cogemos los 3 de 12 es una cuarta parte. Jesús no está enviando una cuarta parte de la iglesia, Jesús está enviando a toda la iglesia. Amén. Amén. A toda la iglesia. Ese es el problema de nosotros, que mientras haya otro que vaya, yo no tengo que ir. Y tú le dices, hay que hacer esto, ¿y quién va, pastora? Pues vas tú. Empieza por ahí, yo voy. No preguntes quién va, yo voy. Y aquel va, y el otro va, y el otro va. Pero hay que hacer esto, ¿y quién va a hacerlo? Hay una fiesta, ¿dónde es, pastora? Santo, aleluya, alaba. Santo eres Jesús. Yo voy. Aleluya. ¿Ah? Al hermano lo llamaron de 20 sitios. Oye, me dijeron que tiene una actividad, ¿podemos ir para allá? Oye, pero cuando hacemos una convocatoria para llevar palabra a Dios, nadie asiste. Alaba, Nadie nos aleluya. llama. Santo eres Jesús. Alaba al que vive y reina, aleluya. Ajá, amén. De paso, el 2 de febrero esta gente va a salir, vamos a salir. Amén. A llevar palabra. A ver, ¿quién es discípulo y quién se apunta? En el nombre de Aleluya. Jesús, En el aleluya. nombre de Dios. Sí, hermano, en el nombre de Dios es que vamos. Amén. Amén. Hermano, sabemos, porque Lucas 10:1 no fue limitado. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor que de la mies que envíe obreros, aleluya, a su mies. Id, y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Ya no está hablando de 3, ya no está hablando de 12, está hablando de 70. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el trabajo de la iglesia es para unos pocos, es para 12. Qué gran error estamos cometiendo, qué gran ironía estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque yo no lo puedo entender. Y más tarde dice, en el 17, y dice que volvieron los 70 con gozo. O sea, que ellos fueron, hicieron la obra y regresaron. Y esos 70 también dijeron: oye, en el 17, Señor, aún los demonios se los sujetan a tu nombre. Y es que cuando Jesús envía, te comisiona, te da autoridad, no hay nada ni nadie que pueda contra el poder de Dios. Amén. No hay nada. Ay, yo tengo miedo, pastora, pero esta pastora me ha enviado para esta iglesia a representar, pero que esta pastora me ha enviado a este lugar y que vaya para allá, pero esta pastora me ha enviado que me para aquí al frente a llevar para... Pero ¿qué me pasa a la pastora, Padre amado? La iglesia, vamos a orar por ella que se tostó. Hermano, no, me tosté hace rato que me tosté, pero me tosté esperando que tú te pares aquí con denuedo y lleves palabras como la lleves allá afuera. Sí, hay que hacer la obra de Dios. En el versículo, aleluya, santo Dios, envió a 70. Yo no sé si son 70, y sin embargo, aun cuando hayan sido 70 o 200, la cantidad que sea, sabemos también que el número que más se menciona obviamente es 12. Quizás porque Jesús quería representar la tribu, ¿verdad? Posiblemente con ese número representativo. Pero hoy en día no somos 12, hermano. No debemos ser 12. Los que lleven la palabra y hagan el trabajo de Dios. Hoy en día llamamos a la iglesia completa a ser discípulos. Somos multitud en el camino de Dios. Es a todos a los que ha llamado, es a todos a los que nos ha comisionado para hacer el trabajo. Dice, a quien envió, o sea, tú y yo somos a quien decidió. Hoy el Señor te dice que te ha enviado. No te preocupes. No pierdas tu tiempo pensando si eres parte de los 3, de los 12 o de los 70. Eso no sea lo que realmente opaque tu visión. Lo que tiene que llamar nuestra atención es que nos llama. Lo que tiene que llamar nuestra atención es que nos envió. Lo que nos tiene que llamar la atención es que nos comisiona. Es que usted es enviado por Dios a hacer el trabajo de ir por el mundo y predicar el evangelio a todo la tierra. Amén. No te preocupes si te llamó primero, segundo o tercero. Bueno, cuando yo empecé en la iglesia, ¿verdad? Que conocí a hermana Katia, yo estaba en la última silla. Ellos nos llamaron primero. ¿Sí? Aquí no es cuestión de quién llame primero, es cuestión que te llamen, que te escojan, que tú estás en la lista de Jesucristo. Amén. Punto. Cuando Katia dijo, Lizy pastora, y digo, es como si me dijeran que viene monja. Me imagino que no, pero ¿verdad? No, pero esa es la comparación. Así. Y yo quiero decirte esto. No te preocupes
cuando te llamó. Ese es el día 10 años. Preocúpate que te haya llamado, es lo que vas a hacer con el llamado que te ha dado. Amén. Iglesia, ya hace no días. Yo diría que ya dejaron de ser meses. Que Dios viene hablando a esta iglesia, que Dios viene hablando a esta congregación que hay un trabajo que hacer. Hace unos meses, cuando yo estaba preparando la palabra, empecé a buscar. Dios me recordaba hace varios días que Jesucristo le dijo a esta iglesia que no le gustaban los tiempos. Desde que Dios te dio esa palabra, dejaste de existir. Amén. Santo. Desde que Dios te dio esa palabra, dejaste de ser un adorno en la silla que ocupas. Vive Jesús. Desde que Dios te dio esa palabra, dejaste de estar en una esquina adornando el espacio. Desde que Dios dio esa palabra, te has preocupado para trabajar para Dios. Desde que Dios nos dio esa palabra, te has preocupado por crecer en tu ministerio. Te has preocupado, primero que todo, por preguntarle a Dios cuál es el ministerio que quiere para tu vida. Desde que Dios te dio esa palabra, te has preocupado por tu liderazgo individual, por crecer, por capacitarte para hacer el trabajo de Dios. O le vas a dejar todo a lo que Dios ha llamado como líderes. No, pero es que ella es el líder o él es el líder. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Desde que Dios te dio esa palabra, sigues esperando que otros lo hagan por ti. Dejaste de ser fiel. Si todavía no te puedes contestar las preguntas, o si las preguntas tienen que ser no te quejes. Entonces, cuando veas que otros están haciendo lo que Dios te dijo a ti que hicieras, no te quejes. Porque nosotros, nos dijo el Señor, que la obra de Dios en esta iglesia era conmigo o sin mí. Porque tiene que morir. Ese es uno. Conmigo o sin mí. Porque Dios quiere hacer un trabajo. No quiere tiestos. Los tiestos están en los jardincentros. Desde que Dios te dijo que tenías que trabajar para Él, que te dijo que hicieras. ¿Qué pasa? Que no lo has hecho porque no ha sido tu prioridad. Porque para ti no es prioridad ser seguidor de Jesucristo. Pero yo te tengo una noticia. Porque para ti no es prioridad, para otros es el motor que impulsa su vida. Amén. Es lo que llena su vida. Es para los que viven. Si para ti no es prioridad ser seguidor de Cristo, yo no quiero dejarlo seguir ni un solo instante. Después, no te preguntes, ¿qué hace la pastora? Pues, ¿qué hace? Trabajando con todos aquellos que quieran trabajar. Amén. Trabajando con los que dicen, heme aquí, yo iré. Amén. ¿Qué hace? Heme aquí, yo iré. Pero no es que te quedes ahí donde estás, es que vayas donde Dios te llamó a ir. No podemos seguir. Lo siento. Quédate ahí, que te veremos cuando lleguemos. Porque esta obra no hay quien te la detenga. Pero necesitamos a
todo el mundo. Tú eres quien decide si bajo te quedas. Porque ya Cristo te escogió, pero la decisión es tuya. Cristo te llamó, pero ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dijo que tenías que hacer? ¿Qué vas a hacer con el llamado que Dios te dijo que tenías que hacer? ¿Sabes cuánta gente hay en las iglesias sentado diciendo, Dios me llamó, pero no es el tiempo? Dios me llamó, pero todavía no es. Dios me llamó, pero ya mismo. Dios me llamó, pero tengo que resolver unas cosas. Oye, ¿qué estás esperando? Que venga Jesucristo y tú te quedes todavía diciendo, Dios me llamó, pero no es el tiempo. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué te va a decir? Oye, te llamé. ¿Y sabes qué? Te llamé para que te pusieras en la brecha, pero no encontré a uno que estuviera en la brecha. Que estuviera en la brecha por los que se están perdiendo, que estuviera en la brecha por los que no tienen que comer, que estuviera en la brecha por los que están en las cárceles y no tienen que le lleven palabras, que está en la brecha por los que no tienen que lo vistan, que está en la brecha enfermo en un hospital, que los que no tienen que lo visiten. Alaba a tu Dios, aleluya. Vive Jesús. Discípulo, y te envió, nos envió. Y todavía estoy preguntando si somos del grupo de los 9, de los 3, de los 12, de los 70. Si vas a ser de los 70 ancianos que te estás cayendo y todavía no sabes qué hacer. Vive Jesús. Aleluya. Hermano, Jesucristo nos, en varias ocasiones nos ha llamado. Y vimos, 9 y 3, vimos que a 3 le dijo que hay cosas. Gente, porque no todo el mundo está preparado para ver ciertas cosas. ¿Es así? Llamó a 3 porque no todo el mundo estaba preparado para hacer ciertas cosas. Pero los 12 estaban preparados para ir a hacer la voluntad de Dios, a comisionar a Dios. A estos 3 los llamó a ser discípulos de eventos en los cuales los demás no estuvieron presentes. Pero son propiedades de tropiezo para que los demás hicieran su trabajo. Lo que dice la palabra es que a todos los escogió, a los 12. De paso, cuando se fue Judas, que Matías primero, después llegó Pablo, y después se siguieron añadiendo, y después se añadieron 120 años de carrera, y después se añadieron otros más. A todos Jesús nos escogió. Yo no te he escogido. A veces los pastores tenemos que responder una pregunta de la congregación. Pastora, ¿por qué usted escogió a esta persona? No fui yo quien la escogió. Pregúntale a Jesús por qué escogió a esa persona. Eso es importante que nosotros sabemos. Que Dios quien lo escogió, nos toca capacitarnos. Y Él es quien nos envía. ¿Te ha llamado a ti? ¿Te ha llamado a ti? Amén. Déjame volver a otra vez la pregunta. Vive Jesús. ¿Te ha llamado a ti, iglesia? Amén. ¿No ha llamado? Amén. Es porque no hemos ido. ¿Por qué no comenzamos aquí? ¿Por qué no comenzamos a hacer? Tenemos que comenzar a cambiar nuestra oración. Que la oración sea el querer. Las sillas son cómodas y muchas veces los discípulos están en su zona de confort en las iglesias, porque no es fácil estar en la calle y tenemos miedo. No me hables de miedo, la realidad. Vive Jesús. Y me sentí, hubo un momento que me senté como el burrito de Shrek. Sí. Pero ese fue el momento en que Dios provisionó para mí, para decirme, ¿viste a dónde te dije que llegarías y has llegado? Aquí no hay nada que te diga que tú no debes estar aquí, porque yo te escogí estar aquí con ellos y aquí tú tienes que estar. Amén.
Que estaba temblando, me temblaba todo. Santo. Sentí temor. Pero sentí que Dios me estaba diciendo, no temas, yo te ayudaré. Santo eres mi Dios. Sentí temor allí sentada. Y miraba para aquel lado y miraba para el otro. Vas a decirle, preguntarle, oye, Blanca, esta gente sabe lo que somos. Que el Señor no tiene nada que decir. ¿Qué pasa, pastora? Y tú sabes que la pregunta fue tonta. El Señor sabía lo que somos. Aleluya. Somos hijos de Dios que aquí dando la buena batalla. Y todavía en mi ignorancia, todavía en mi madurez, en mi inmadurez, yo no me atrevo a hacer esa pregunta. Oye, ¿sabe quiénes somos? Pues ¿sabe quiénes somos? Hemos sido los escogidos de Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros con miedo, porque siempre queremos tener el apellido, el dichoso apellido. No somos iglesia de puerta abierta y dice nada, somos la iglesia de Cristo y punto. Santo eres mi Dios. Eso es lo que nos pasa. Vive Jesús. Eso es lo que nos pasa. Digo, Señor, tú me metiste en esto. Mira, Señor Padre amado, por favor, sácame. Le dije, Blanca, quédate aquí. Y total, después no me deja hablar. Y el Señor me dijo únicamente a esto: déjate llevar por mí y abrir la boca. El resto yo me voy a encargar. Santo. Aleluya. Hagan algo. Vaya y abra la boca, que del resto Dios se encarga. Santo eres mi Dios. Primera vez, yo creo que históricamente, que una iglesia, que la iglesia Cristo para todos, déjame cambiar, que la iglesia Cristo para todos está en un congreso de pastores, Santo eres Señor. todos de iglesias tradicionales. Y mira a ver si Dios es tan hermoso, que fuimos a una iglesia, estaba la iglesia de todo Puerto Rico, Amén. pero éramos la única iglesia de Toa Baja. Vive Jesús. Ok. Pero cuando los llamaron a ellos, pusieron su ladrillo, porque nos entregaron ladrillo en señal de que estamos edificando los muros de la ciudad. Y cuando pusieron el ladrillo, no lo pusieron en Toa Baja. Yo voy a poner los muros, yo voy a ponerle el ladrillo en Toa Baja en el nombre de Jesús. Amén. Porque es que lo que Dios hace, lo hace bien. Amén. Y dijo, yo soy quien te envío. Yo soy quien te envío. Porque cuando Moisés le preguntó, ¿y yo le voy a decir a esta gente quién eres tú? Solamente le dijo, dile que yo soy te envío. Cuando alguien te pregunte la próxima vez quién te envió, dile yo soy me envió. Cuando alguien se atreva a cuestionar tu llamado, dile la próxima vez el yo soy me envió. Cuando alguien la próxima vez te pregunte quién eres tú para estar aquí, dile el yo soy me envió. Aleluya, gloria a Dios. El yo soy, Jesucristo, el Rey de las Naciones, el único que puede decir que vayas, ya lo hizo en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Quieres ir o te quedas ahí sentado? Santo Ya eres está bien. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie como discípulos de Cristo, como discípulos del Dios que nos ha llamado, como guerreros, como los escogidos de Dios. Aleluya. Todavía no sabes para lo que te llamaron, pasa al altar. Pero si sabes y quieres seguir para que oremos por el ministerio que Dios te ha dado, pasa al altar.